Buenos días, amigos y familiares, y toda aquella persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Mi nombre es Adolfo Ángel Mondragón. Desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, les mandamos saludos. Dios les bendice. En el mensaje pasado, titulado En el poder de tu espíritu, estuvimos hablando de cómo cuando Jesús iba a ascender al cielo, nos hace una promesa de que Él nos enviaría el Espíritu Santo de Dios, uno igual a Él, para que nos guíe en la verdad, nos dé la libertad de cárceles de pecados y nos ayude en todo, y recibamos su poder, el poder traducido como dunamis, la dinamita, la fuerza, y ya en ese poder ser, ahora sí que ser testigos de Él, y donde quiera que vayamos, hablándole a la gente de los planes de Dios para la humanidad a través de Jesús, empezando con la salvación para la vida eterna, libertándonos también de todas las ataduras de pecado y sanando toda dolencia y toda enfermedad, para así poder empezar una nueva vida ya en Cristo Jesús, con la ayuda y en el poder de su Espíritu Santo, y ya en esa relación de intimidad empezar a dar el fruto que produce en nosotros, e ir desarrollándolo, y que la gente pueda ver ese fruto que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, el dominio propio. Estos frutos de su Espíritu Santo para nuestra vida, y que ese fruto sea algo antojable para la gente, que la gente quiera recibir de nosotros más de Dios a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Vimos los versículos de San Juan 14, 16 al 17, donde dice: y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. También vimos Hechos 1:8 de la Reina Valera 60, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, que quiere decir nuestra familia, nuestra casa, nuestra ciudad, en toda Judea, que quiere decir nuestro estado, nuestra nación, en Samaria, que quiere decir otros países, otras naciones, otros continentes, y hasta en lo último de la tierra. Esto fue parte de lo que hablamos en el mensaje pasado, y ahora vamos a ver cómo se hizo realidad esa promesa, empezando con los discípulos de Jesús y todos aquellos que habían creído en Jesús. Vamos a hablar del día del Pentecostés, el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Hechos 2, 1 al 4 dice: el día de fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a las llamas de fuego se colocaban sobre cada uno de ellos. Fue así como el Espíritu Santo los llenó de poder a todos ellos, y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu les indicaba. Qué maravilloso testimonio de lo que pasó el día de Pentecostés, cuando los discípulos de Jesús estaban reunidos, estaban todos juntos, dice que en un mismo sentir. Y todos aquellos que habían creído en Jesús estaban todos juntos. Cuando descendió la promesa de Jesús, del Espíritu Santo, dice que se oyó un estruendo, algo poderoso, el dunamis, la fuerza del poder del Espíritu Santo viniendo sobre ellos. Y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego sobre su cabeza, y dice que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que empezaron a manifestar
lo que produce en nosotros el Espíritu Santo. Que a algunos nos da dones, como el don de lenguas. Aquí decía que ellos hablaban en otras lenguas. Dice que según lo que el Espíritu les indicaba. En esta escritura podemos darnos cuenta de cómo los que creemos en Jesús recibimos el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice que es como un fuego, que era como lenguas de fuego. Ese fuego, cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, dice que nos empieza a purificar, que empezamos a ser purificados. El fuego en nosotros nos purifica, no nos destruye, nos purifica. Entonces todo lo que no conviene, todo aquello que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón, el Espíritu Santo nos empieza a purificar. Es como cuando por ejemplo, el oro, cuando lo purifican, cuando lo refinan, lo ponen en altas temperaturas, y el oro se empieza a refinar, empieza a soltar todas las basuras, todo lo que no es parte del oro, que está añadido al oro, pero todo lo que el fuego empieza a sacar, hasta que el oro queda purificado, tiene más valor, empieza a adquirir otro valor. Cuando se purifica, bueno, dice que el Espíritu Santo así nos empieza a purificar a nosotros. Y cuando el Espíritu Santo nos empieza a purificar, empieza la gente a notar un cambio en nosotros. Amén. Vamos a seguir leyendo en Hechos 2, del 13 al 18. Fíjate, después de que descendió el Espíritu Santo, dice que algunos comenzaron a burlarse de los apóstoles. Esta es la traducción lenguaje actual. Dice, y los acusaban de estar borrachos. Pero los apóstoles se pusieron de pie, y con fuerte voz Pedro dijo: Israelitas y habitantes de Jerusalén, escuchen bien lo que les voy a decir. Se equivocan si creen que estamos borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Lo que pasa es que hoy Dios ha cumplido lo que nos prometió, cuando por medio del profeta Joel dijo: en los últimos tiempos les daré a todos de mi Espíritu Santo. Hombres y mujeres hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones y a los ancianos en sueños. También en estos tiempos les daré de mi Espíritu Santo a los esclavos y a las esclavas, para que hablen en mi nombre. Pedro estaba declarando, les estaba recordando que en el Antiguo Testamento el profeta Joel había declarado esto, la llenura del Espíritu Santo. Eso lo puedes ver en Joel 2, del 28 al 29. Amén. Aquí podemos entender que la gente, al ver a los discípulos hablar en idiomas desconocidos, se burlaban de ellos. Pensaban que estaban borrachos. Pedro se puso de pie. Pedro con los discípulos, con la gente que estaba ahí, dice que se pusieron de pie. Para que eso es una señal de valor, de autoridad. Fíjate, dice que les habló diciendo que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de la promesa del profeta Joel. Que ahí en esa profecía Dios iba a derramar el Espíritu, su Espíritu Santo sobre todos aquellos, y hace una afirmación, dice, sobre los esclavos y las esclavas. ¿Recuerdas que en el anterior mensaje hablábamos de que todo el que practica el pecado, esclavos del pecado? Bueno, dentro de esa esclavitud, cuando nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo, ¿te recuerdas que en el mensaje pasado hablamos de que somos libertados? La unción del Espíritu Santo pudre todo yugo, toda atadura. Entonces, dice, y ahora somos libres y hablaríamos en su nombre.
Amén. Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? Hablando en el nombre de Jesús. Cuando Pedro se levanta y empieza a recordarle la promesa del profeta Joel, Pedro estaba testificando en el nombre de Jesús. Pedro, que había sido escogido por Jesús, que había sido discipulado por Jesús, que Jesús lo fue perfeccionando a Pedro, ahora se levanta lleno del Espíritu Santo a hablar de Jesús, a testificar de Jesús. Amén. Fíjate cómo Pedro continúa diciendo ahí mismo en Hechos 2, del 22 al 24 y del 29 al 33, en la traducción lenguaje actual dice, fíjate cómo Pedro empieza a decir: escúchenme bien, porque hoy voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales desde el principio. Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero Dios hizo que Jesús resucitara. Y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Amigos israelitas, hablemos claro. Cuando David murió, fue enterrado y todos sabemos dónde está su tumba. Y como David era profeta, Dios le prometió que un familiar suyo sería rey de Israel. David sabía que Dios cumpliría su promesa. Por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Todos nosotros somos testigos de que Dios resucitó a Jesús y de que luego lo llevó al cielo y lo sentó a su derecha. Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo. Y ahora Jesús nos ha dado ese mismo Espíritu, pues nos lo había prometido. Esto es lo que ustedes están viendo y oyendo. Amén. Fíjate todo lo que Pedro se levanta a testificar de Jesús. Qué tremendo testimonio de Pedro, muy claro y verdadero, de cómo Dios creó todo un plan de salvación por medio de Jesucristo, sustentando todo Pedro con la Escritura. Amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Fíjate en Juan, vamos a leer Juan 16, versículo 16, capítulo del 18 al 14, de la Reina Valera 60, dice: y cuando venga, Juan era otro de los discípulos de Jesús. Fíjate lo que él escribe, dice: y cuando él venga, el Espíritu Santo, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo quita la incredulidad. Amén. Quita el velo de tinieblas, porque dice que Él nos convence de pecado. Amén. Cuando nosotros empezamos a escuchar de Jesús y creemos en Jesús y hacemos nuestra oración de fe, lo recibimos en nuestro corazón, recibimos el poder del Espíritu Santo, dice que Él nos convence de pecado. Amén. Nos damos cuenta que estábamos viviendo una vida equivocada. Y dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre y lo que Jesús ha dicho, dice que Él nos lo revelará. Amén. Él
nos quita ese velo de tinieblas que teníamos para que resplandezca la luz de Jesús en nuestro entendimiento y así poder darnos cuenta de nuestra naturaleza del pecado y empezar a ser transformados a su imagen y semejanza. Nosotros, recuerdas en Génesis, nosotros cuando Dios hace al hombre, dice que lo hace, que Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que nos represente aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dice que Dios quiere que lo representemos a Él por medio de Jesús, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Juan 8:12, fíjate lo que dice. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz que da la vida. Amén. ¿Qué pasa cuando caminamos en la oscuridad? No caminamos seguros, nos cuesta trabajo avanzar, nos podemos tropezar, podemos caer, nos podemos lastimar. Pero ¿qué pasa cuando caminamos en la luz o cuando es de día? Tenemos una visión mucho mejor. Identificamos posibles obstáculos que nos puedan hacer caer o tropezar y le podemos sacar la vuelta. Podemos avanzar seguros y más rápido. No caemos y por consecuencia no nos lastimamos. Así Dios quiere que caminemos en la luz de Jesús. Amén. Por eso Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas. El velo de tinieblas que no nos dejaba darnos cuenta de los errores que cometíamos por medio de Jesús es quitado. Dice que cuando Jesús muere, en el templo había un velo, el lugar santo y el lugar santísimo donde Dios se manifestaba. Dice que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, se rompe. Amén. Lo que nos impedía accesar al lugar santísimo ahora es quitado. Ahora nosotros podemos accesar al lugar santísimo por medio de Jesús. Amén. Y esa es la luz de Jesús, la revelación de Jesús en nuestra vida. Ahora entendemos muchas cosas que antes no entendíamos. Amén. Fíjate, Mateo, qué gran responsabilidad nos da Jesús, porque Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero luego, cuando Jesús nos revela a nosotros el plan de salvación y empezamos a entender todo lo que Jesús vino a hacer, todo lo que Dios quiere que entendamos por medio de su palabra, cuando tenemos el poder de su Espíritu Santo, dice, fíjate lo que dice Mateo 5, el 14 y el 15, dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Nadie le enciende una lámpara para esconderla bajo un cajón, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Debemos de alumbrar con la luz de Jesús, con la luz de la palabra, a todos los que están a nuestro alrededor, empezando por nuestra casa, por nuestra familia, nuestra ciudad y todos los lugares que vayamos. Amén. Jesús quiere que seamos luz. Fíjate, Salmo 119, 105 de la Nueva Versión Internacional dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero, en mi camino. Amén. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra que nosotros leemos, que escuchamos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, que es inspirada por Dios, esa palabra nos da la luz a nuestros caminos, a nuestros pies, para no tropezar. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, a leer la palabra de Dios, empecé a entender muchas cosas que no había comprendido antes.
¿Por qué? Porque viene la luz, el entendimiento a mi vida. Y ahora ya camino más seguro, ya tomo decisiones más certeras, ya no nada más movido por emociones, por sentimientos, y ahora tomo decisiones a la luz de la palabra. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Qué hizo el Espíritu de Dios en Pedro? Y cómo se levantó a testificar de Jesús, citando la palabra de Dios que ya había sido dada, el cumplimiento de la promesa del Mesías para todos los que creyéramos en Él, el recibir la promesa de ser llenos de su Espíritu Santo y así poder ser libres y testificar de Jesús. Amén. En su primera, cuando Pedro se levanta, que empieza a dar testimonio, a predicar acerca de Jesús, Pedro ahí gana 3,000 almas para Jesús. Ahí donde cuando Pedro se levanta después de ser lleno del Espíritu Santo, dice que cuando Pedro empieza a testificar de Jesús y les empieza a hablar a los israelitas y a toda la gente, que había mucha gente de otras naciones en esas fiestas, había mucha gente que se había convertido al judaísmo, que eran de otras naciones, que hablaban en otras lenguas. Ellos escuchan a los apóstoles, a cada uno en su propia lengua. Entonces Pedro se levanta y les empieza a hablar y todos entendían en su propia lengua, porque ese es el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, fíjate, en Hechos 2:40 al 41, en la traducción lenguaje actual, Pedro sigue hablando a la gente con mucho entusiasmo. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo: sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Ese día, fíjate, dice, unas 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. Tan pronto como los apóstoles los bautizaron, todas esas personas se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Amén. Fíjate qué tremendo, qué poderoso es nuestro Dios. Pedro se levanta junto con los discípulos, pero él toma la palabra, empieza a testificar de Jesús, les empieza a decir el plan de salvación, cómo era una promesa la venida del Espíritu Santo, cómo Jesús vino a pagar por nuestros pecados, cómo los romanos lo entregaron, los judíos lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Amén. Y dice que les hablaba con mucho entusiasmo, les dijo: sálvense del castigo que les espera. Y dice que en ese momento, ese día, dice que 3,000 almas, 3,000 personas creyeron en el mensaje de Pedro. ¡Qué maravilloso es Dios! Amén. ¿Y quién era Pedro? Pedro era un pescador, un hombre común, un hombre con un carácter emocional. Era un hombre atrevido, al cual Jesús le habla y le dice: Pedro, tú eres pescador, pero ahora te voy a hacer pescador de hombres. Amén. Pedro, el cual siguió a Jesús 3 años y fue enseñado a depender completamente de Jesús, que un día Dios le revela a Pedro que Jesús es el Mesías. Fíjate qué maravilloso es Dios. Cuando Jesús les pregunta a los discípulos: ustedes, la gente dice muchas cosas de mí, pero ustedes ¿qué dicen? ¿Quién creen que soy? Y Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne, o sea, no hay ninguna persona, dice, sino mi Padre que está en el cielo. Esa revelación vino directa de parte de Dios en Pedro. Amén. Qué maravilloso es Dios. Pero al otro día, o en otros días siguiente, Pedro le dice a Jesús: Pedro, Satanás te ha pedido para que seas zarandeado. Y le dice: pero yo estoy pidiéndole al Padre para que tu fe no te falte. No le dijo para que Satanás no te toque. No, le dijo para que tu fe se permanezca inamovible. Amén. Pedro
un hombre común, como tú o como yo. Qué maravilloso es Dios. Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me aman más que estos? Le dice: más que los otros discípulos. Y Pedro le contesta: Señor, te amo. Pero Pedro le estaba contestando con un amor filial, un amor humano. Entonces Jesús le vuelve a decir a Pedro: Pedro, ¿me amas por segunda vez? ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice: Señor, te amo. Y Jesús le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas, Pedro? Pero la tercera vez que le dijo: Pedro, yo necesito que me ames con el amor ágape, con el amor que yo te amo, que es un amor incondicional, un amor que no pone condición. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. O sea, en realidad no te amo así. Ese era Pedro, era un hombre común. Amén. Entonces Jesús le dice: Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, Pedro. Apacentar es darles de comer, es atender a mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo Pedro después de recibir el Espíritu Santo? Apacentando las ovejas, dándoles de comer de la palabra a todos aquellos que tenían una necesidad. Amén. Ese era Pedro. Cuando apresan a Jesús, Pedro le niega 3 veces. Inclusive dice la palabra que hasta con maldiciones le decía: yo no conozco a ese tal por cual de Jesús. Y Jesús le había dicho que: Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces, antes de que amanezca. Ese era Pedro, alguien que en un proceso Dios lo moldeó. Tenía días buenos, días malos. Amén. Cuando antes de que negara a Jesús, cuando van a apresar a Jesús, Jesús ya les había dicho en el Getsemaní, les había dicho: es necesario que yo sea apresado y que muera, pero voy a resucitar. Y Pedro, cuando vienen a apresar a Jesús, Pedro le quita la espada a uno de los soldados y le cortan una oreja a uno de ellos. Y Jesús dice: Pedro, no es así, Pedro, no es con armas humanas, no es con violencia, Pedro, ni con armas humanas, es con el poder de mi Espíritu Santo, con mi amor, Pedro. Ese era Pedro. Ese era Pedro. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido Pedro en este caminar con Jesús? Amén. ¿Qué hace Jesús cuando resucita? Va y busca a Pedro. Pedro estaba otra vez pescando, había regresado otra vez de alguna manera. Él pensó, bueno, ya todo se terminó, ya murió Jesús. Estuvo padre a lo mejor mientras estuvo aquí, pero ya murió, yo me regreso a mi trabajo. Y Jesús va y le habla, le dice: Pedro, soy yo, Jesús. Y lo restaura otra vez a Pedro y le dice: Pedro, acuérdate que tienes un llamado. Entonces se vuelven a juntar los discípulos y Jesús los vuelve a juntar y les dice: esperen la venida del Espíritu Santo, manténganse unidos, manténganse juntos. Amén. Pedro, después de ser afirmado una vez más por Jesús, Pedro aprende a amar a Jesús con ese amor ágape, con ese amor incondicional. Pedro entendió el propósito de Dios en su vida. Y Pedro, cuando iba a morir, fíjate lo que dice Pedro. Dice Pedro: yo no merezco morir como mi Señor. Yo no merezco morir como mi Señor Jesús. Porque a Pedro lo iban a crucificar también. Y dice: a mí crucifíquenme volteado boca abajo, con la cabeza hacia abajo. Yo no merezco morir como mi Señor Jesucristo. Qué maravilloso es Dios. Ese es Pedro. Amén.
Fíjate, después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, dice que él se ponía, dice la palabra del Señor en Hechos 5, 14, 16, la traducción del lenguaje actual, dice que ellos se ponían en las puertas de la entrada de la ciudad. Y dice, cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y lo ponían en las calles por donde Pedro iba a pasar. Fíjate qué maravilloso es Dios. Dice, con la esperanza de que por lo menos la sombra de Pedro cayera sobre alguno de los enfermos y lo sanara. Amén, qué poderoso es Dios, qué hermoso es Dios. Fíjate lo que Dios hizo con Pedro. Con el poder de su Espíritu Santo. Pedro caminaba y su sombra sanaba enfermos. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y no es para que nos vanagloriemos nosotros, es todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Dice, fíjate lo que dice el 16, dice, mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba a sus enfermos, y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. Amén. Qué hermoso es Dios, qué maravilloso es Dios. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos a todas las personas. Que nos convirtamos a Cristo, que creamos en la salvación, que creamos en la vida eterna. Pero antes tenemos un llamado aquí en la tierra. Hablarles a la gente de Jesús, predicarles a la gente de Jesús. Que la gente diga, oye, ¿puedes orar por mí? Sí, yo oro por ti. Y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Que sea Dios el que te bendiga, que sea Dios el que te sane, que sea Dios el que te restaure. Amén. Eso es lo que quiere Dios que hagamos. Amén. Vamos a orar, vamos a declarar el poder sobre la vida de cada uno de los que están viendo este mensaje. Yo voy a orar y voy a declarar el poder, que Dios te llena con su poder, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Para poder testificar de Jesús, para poder hablar de Jesús, que primeramente Dios haga un cambio en nosotros. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a recibir al Señor Jesucristo y vamos a orar para que el Espíritu Santo te llene ahí con poder. Si tú nunca has recibido a Jesús, o si quieres volver a hacer la oración conmigo, dice, hazla con la fe de que vas a recibir a Jesús, que Dios va a empezar a cambiar tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y empieza a declarar conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Gracias por llevar a la cruz todos mis pecados. Gracias por perdonarme, porque yo también ahora entiendo que debo de perdonar a todos los que me han ofendido, Señor. Hoy te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. De aquí en adelante guíame en el poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. No pierdas este momento de intimidad. Vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro ser. Vamos a adorar a nuestro Dios. Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos. Recibe al Espíritu Santo de Dios. Yo voy a profetizar hoy que el Espíritu Santo viene sobre ti y te llena. Que empiezas a sentir ese fuego en tu corazón y que empieza a purificar todo tu ser y todo aquello que haya sido afectado. Hoy se restaura en el nombre de Jesús.
gloria a nuestro Dios. Damos gloria a nuestro Dios. Gracias Espíritu Santo por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo. Gracias. Gracias Jesucristo. Gracias Dios Todopoderoso. Gracias por venir sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, nuestra familia, por libertarnos, por darnos la luz del entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente. Gracias Espíritu Santo. Gracias por manifestar tu poder a través de nuestra vida. Gracias Señor. Yo bendigo a todos y cada uno de las personas que están viendo este mensaje. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y empieza a recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Y aquí en adelante vas a caminar en el poder del Espíritu Santo. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Te doy gracias a ti que estás viendo este video. Te pido que lo compartas con tus familiares y amigos para que la bendición llegue a todas las personas. Gracias por inscribirte en mi canal. Deja comentarios si quieres oración. Con mucho gusto vamos a estar contestando las oraciones. Amén. Que Dios les bendiga. Buenos días. Amén.